Nuestro contenido es bíblico y objetivo. Nosotros leemos, investigamos y oramos para ofrecerte una explicación clara y precisa. Hay respuestas bíblicas para todas tus preguntas. Entra a YouTube, búscanos como Isael Laurencio y suscríbete a nuestro canal. Tenemos lo que tu alma necesita. Suscríbete, aquí te esperamos. Josías Fernández, Dios te bendiga. Queremos que sepa que estamos muy encantados de tenerte aquí hoy. ¿Qué te parece nuestra invitación? Muchas gracias, agradecido de Dios y de ustedes por esta oportunidad que me han dado de estar en este espacio compartiendo la palabra de Dios. Bien, mira, tenemos un tema hoy muy interesante. El tema es si le importará a Dios. Es una interrogante muy interesante y que realmente queremos aprender. Queremos saber qué respuesta tú vas a tener para estas preguntas que te tenemos. Cuéntanos, Josías, ¿qué le importará a Dios? Sabes, a todos nos surge la pregunta, cuando estamos pasando por diferentes adversidades, tribulaciones, vicisitudes, de que si le importará a Dios eso que yo estoy pasando. Y esta pregunta surge para traer a colación otras preguntas. ¿Le importará a Dios esto que yo estoy atravesando? ¿Le importará a Dios todo el caos que está pasando en el mundo? Y la respuesta es sí. A Dios le importa esto. A Dios le importa todo esto que está pasando. Por eso es que vemos cómo Dios, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, nos muestra esperanza, nos muestra una sonrisa, nos muestra una salida. Y sí, Isael y queridos amigos que nos están mirando, a Dios le importa todo esto que está pasando. Quisiera saber, de entre tantas esas cosas, clasificar alguna, señalar alguna. ¿Le importará a Dios mi vida amorosa? Sabes, Paulina, es algo que todos nos preguntamos en algún momento cuando nos encontramos quizás, como dice un amigo mío, ya que nuestra garantía está venciendo, quizás ya. Y decimos, a Dios le importa mi vida amorosa, necesito un novio, una novia, alguien con quien compartir mi vida. Y déjame decirte que sí, a Dios le importa esto. Dios cuando crea el mundo allá en el jardín del Edén, nos presenta esa primera institución que Él crea, que es el matrimonio, demostrándonos que sí, a Él le importa nuestra vida amorosa. A Dios le importa que nosotros tengamos una vida feliz, una vida saludable, y es por eso que nos da ese compañero, esa compañera, para que esté ahí con nosotros todos esos días. Y podemos ver en la Biblia cómo Abraham se preocupó porque su hijo tuviese una buena vida amorosa, diciéndole a su siervo, búscale para mi hijo alguien así, así y así. Viendo cómo Dios se preocupa por nuestra vida amorosa. Dios desea que nosotros tengamos salud y esa salud física y emocional la podemos ver allí en nuestra vida amorosa. Cuando tenemos esa pareja que nos sentimos feliz, nos sentimos contentos, pues rendimos más en el trabajo, tenemos una vida espiritual más consagrada y de verdad que Dios es un Dios de amor. Dios es amor y a Él le importa nuestra vida amorosa. Bueno, entonces, José, si a Dios le importa mi vida amorosa, si le importa mi vida como tal, alguien preguntaría, ¿por qué sufro? Entonces, si mi vida es importante para Dios, si Dios está al tanto de mi vida, entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufro? Sabes, es una pregunta que todos nos hacemos, ya sea cristiano, no cristiano, ateos. Todos en algún momento nos hacemos la pregunta, ¿por qué sufro? El ser humano no fue creado, no fue diseñado para sufrir. Y es por eso que cuando nos llegan las tribulaciones, nos sentimos afligidos y a veces caemos en el error de decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sufro? Y Dios nos dice, hijo, las consecuencias del pecado es esto que estamos viviendo. Cuando Dios crea al hombre en el jardín del Edén, cuando Dios crea todo, entonces vemos cómo Él dice, si desobedeces, vas a morir. O sea, las consecuencias del pecado son todos estos sufrimientos que nosotros estamos viviendo. Job, el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y allí dice Job, el hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, Job dice, nuestra vida va a tener tribulaciones. Y Jesús nos dice, Dios nos dice en la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no os turbéis, no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo.
Y decimos, Dios permite el sufrimiento, Dios permite todo esto. Es que son consecuencias del pecado, son consecuencias de lo que cuando desobedecimos. Y si tú te fijas, cuando la Biblia te dice, Dios te dice, no hagas esto, o tus padres te dicen, hijo, no hagas esto, y tú desobedeces a tus padres, vienen las consecuencias. Quizás te rompes una pierna, quizás te caes de la bicicleta, o quizás no pasa eso. O quizás tus padres dicen, desobedeciste. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, viene un castigo. Quizás te dan una pela, quizás te ponen un mes sin el celular, sin la televisión, como me pasaba a mí. Pero son las consecuencias, este sufrimiento que vive el mundo, son las consecuencias del pecado. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan amante, que eso a Dios le importa. Fíjate cómo es eso, a Dios le importa todo eso. Y Él nos muestra una salida y nos dice, hijo mío, yo estoy aquí. A pesar de todo el sufrimiento que tú estás atravesando, a pesar de todas las tribulaciones, yo estoy aquí. Y yo me identifico contigo. Yo quiero que tú, a pesar del sufrimiento, puedas descubrirme a mí, que soy tu Padre. Y es por eso que Dios realmente está siempre con nosotros. Y aunque digamos, ¿por qué sufro? Y aquí tenemos que ser realistas. ¿Por qué no? Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Quién soy yo? ¿Soy un superhombre? No. O sea, estoy en este mundo lleno de pecado. Y tengo que pasar por todo esto. Pero Dios está allí, mostrándome la salida y dándome la ayuda para salir de ese sufrimiento. Gloria a Dios. Es muy interesante que tomaras como referencia al siervo Job, ya que la misma Biblia define que Dios señala a Job como varón perfecto y temeroso de Dios. Sin embargo, a Job le acontecieron tantas cosas, como por ejemplo, yo te preguntaba ahorita si a Dios le importa que tengamos vida amorosa, y podemos ver cómo luego de Job pasar tantas cosas, su misma esposa, que se supone que era la persona que tenía que servir de ayuda idónea y a apoyarlo en ese momento de dificultad, fue la que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y aparte de eso, Job, aún siendo varón perfecto y temeroso de Dios, le acontecieron cosas, perdió sus hijos y perdió sus posesiones materiales. Dime, ¿a Dios le importa que yo tenga posesiones materiales? Es algo que realmente a veces nosotros caemos en el error. Y a ti, querido amigo, que nos estás mirando a través de las redes sociales, a través de YouTube, es bueno que entendamos esto, queridos, y es que sí, a Dios le importa que tengamos posesiones materiales. Dios quiere que tú tengas una casa. Dios quiere que tú tengas ese carro que tanto has soñado. Dios quiere que tú tengas esa casita allá de veraneo, allá en el campo, quizás para ir con tu familia. Eso a Dios le importa. Dios quiere que tú seas prosperado en todo, así como también tu alma prospera, nos dice la palabra. El punto o donde caemos en el error es cuando esas posesiones materiales les damos el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios nos da ese carro, pero ya nosotros pensamos más en el carro que en Dios. Y Dios nos da esa casa tan bonita, tan hermosa, pero ahora nuestra mente, nuestras fuerzas, está todo en esa casa. Ya no está en Dios. Y es por eso que Dios, mencionabas a Job, vemos todo lo que tenía Job, cómo Dios lo había prosperado, cómo Dios lo había premiado. Y a pesar de todo eso, Job tenía todo eso por basura. Él tenía a Dios en primer lugar. Y lo importante aquí es que nosotros, aunque tengamos ese carro, esas posesiones materiales, aunque seamos un diputado, aunque seamos el presidente, aunque seamos un gran funcionario o un gran empresario, que tengamos a Dios en el primer lugar. Porque Él es quien nos ha dado eso. ¿Y qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide, hijo mío, Dios de ti? Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Dame tu vida. Y Dios es un Dios, yo diría que, como mismo dicen las Escrituras, Dios es un Dios celoso. Dios, como nuestro creador, nuestro diseñador, nos dice, oye, yo quiero que tú me adores a mí. Yo quiero que tú me des el primer lugar. Y es por eso que sí, a Dios le importa que tengamos esas posesiones materiales. Y Él quiere darnos eso. Pero Él quiere también que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar por encima de esas posesiones materiales. Bien, Oseas, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. O sea, Dios dio a su único hijo, imaginándonos nosotros, entregar a lo único que tenía, por así decir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿A qué niveles, qué tanto le importa a Dios mi salvación personal como individuo? ¿Le importa a Dios mi salvación? La misma pregunta ya la has respondido. Y quizás decimos, bueno, a Dios le importa tanto mi salvación que dio a su único hijo para que muriera por mí en la cruz. Y ya, lo damos ahí. Pero el hecho de que Cristo Jesús haya nacido, no fue que Él nació, creció, ya llegó el tiempo y fue crucificado. No. Hubo un proceso. Cristo Jesús tenía que pasar un proceso, tenía que padecer, había un padecimiento. Y a Dios le importó tanto nuestra salvación como seres humanos, que Él permitió que su Hijo atravesase todo ese proceso. Él permitió que su Hijo sudara sangre. Gloria a Dios. Él permitió que su Hijo se diera por nosotros. No solo fue ir y ser crucificado en el madero y ya, no. Fue que Él permitió que Cristo tomase el lugar de nosotros. Veamos el punto al tal que Dios le importa nuestra salvación. Le importa tanto que no solo es entregar a su único hijo, sino es permitir que su hijo atravesase todo esto a un punto que el mismo hijo le dice, Padre, esta copa, si es necesario, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Amén. Pero esto tenía que pasar y Dios le dijo, Dios permitió que el plan de salvación continuase y entregándonos a su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario. A Dios le importa tanto nuestra salvación que ni sin importar cuánto caigamos, sin importar en el barro más oscuro, más cenagoso del pecado que estemos, Él nos saca de allí. Él nos muestra esperanza. Él nos dice, yo morí por ti. Mi sangre la di en la cruz del Calvario para que tú hoy fueses perdonado y tuviese salvación. Josías, en términos generales, ¿tú crees que a Dios le importa todo de mí? Realmente a Dios le importa todo de mí. Es cierto. A Dios le importa mi vida amorosa, a Dios le importa mis posesiones materiales, a Dios le importa darme un buen trabajo, a Dios le importa que yo tenga felicidad, a Dios le importa todo de mí. Porque es que yo soy su hijo. Y los que tienen hijos que nos están mirando, Sael, saben cómo los padres se preocupan por los hijos. Y siempre están ahí. Y Dios, como nuestro Padre, le importa todo de nosotros. Dar esos primeros pasos, decir esas primeras palabras. Cuando esos niños dicen, papá. Tengo un sobrino que cuando aprendió a decir mi nombre, yo me sentía contento. Me sentía alegre. Cuando él me llamó por mi nombre y me dijo tío, y me dijo Josías. Y a Dios le importa tanto nuestra vida que Él desea que nosotros vivamos para Él. Caminemos con Él, sonriamos con Él y le entreguemos nuestra vida, porque al nosotros ser sus hijos, Él desea darnos ese amor y esa felicidad. Así es que en términos generales, ya respondiendo a la gran interrogante, ¿le importará a Dios? ¿Le importará a Dios mi sufrimiento? Creo que hemos respondido estas preguntas y esperando que ustedes que están ahí mirando hayan podido entender que sí, a Dios le importas a Dios. Gloria a Dios. Ha sido un placer tenerte por aquí hoy. Realmente ha valido la pena hacer todo lo que tuvimos que hacer para que tú vengas aquí con nosotros a desglosar estas preguntas y tenemos la esperanza de que vuelvas pronto. ¿Estarías tú dispuesto a una segunda entrega con nosotros? Muchísimas gracias, de verdad que sí, me gustaría estar con ustedes nuevamente por acá y pidiéndole a Dios que si es su voluntad, pues nos permite estar aquí una vez más. Amén. Señorita Cabrera. Nada, un tema bastante interesante el que hemos tratado en el día de hoy. Y me gustó que señaláramos al siervo Job, ya que muchas personas consideran injusto el hecho de que Dios, aún señalándolo como perfecto, le haya permitido todo esto.
Sin embargo, hay que entender algo, y es que muchas veces para conocer a Dios nosotros tenemos que pasar por vicisitudes, por aflicciones y por ciertas cosas. A veces Dios tiene que quitar aquello que nos empaña la visión para que nosotros podamos verlo, porque el mismo Job reconoció que de oída él había oído a Dios. Sin embargo, en ese momento, luego de pasar todo eso, sus ojos lo pudieron ver. Sí, así es. Y bueno, sería un tema poderoso para un nuevo programa más adelante, compartir sobre este gran siervo Job y sobre cómo la Biblia nos presenta esto que pasó Job. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Nadie en el mundo ha hecho una mejor elección que aquella persona que ha optado por tomar la Biblia para vivir sus días aquí en la tierra. Una muerte en la cruz era lo peor que le pudiese pasar a un hombre en aquellos tiempos. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Yo no quiero experimentar fuera del camino del Señor el advenimiento del Maestro.